Hola, soy Tervi. Este año 2026 es muy importante para la historia de nuestra patria. Se van a llevar a cabo elecciones generales y eso van a marcar la línea histórica de nuestra patria. En el primer semestre se van a llevar a cabo las elecciones para ocupar la presidencia de la República y las curules en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Es decir, que este año se van a elegir las nuevas autoridades nacional, regional y locales. Pero la particularidad de estas características deviene en que es la gran oportunidad para que nosotros los ciudadanos tengamos la necesidad imperiosa de empaparnos y tratar de entender qué es lo que va a pasar. No vamos a sofisticar temas como para enredar y generar mayor confusión en los electores. Vamos a hacerlo muy práctico, cómo el poder se disemina en toda la estructura orgánica del Estado. Porque como ustedes saben, el Estado es una organización política, pero jurídicamente organizada. Fíjense ustedes, con el ánimo solamente pedagógico, hemos hecho una evaluación histórica de los 5 procesos generales eleccionarios a esta del 2026. Todas tienen un máximo común: la variación de la opinión del elector respecto a sus candidatos. Pero para los efectos estrictamente pedagógicos, vamos a tomar el proceso electoral del 2021. En este proceso electoral, la RENIEC publicó el padrón electoral abarcando más o menos, redondeando para abajo y no para arriba, para los efectos de evitar posibles errores que pueden ser mal capitalizados por quienes de alguna manera discrepen de nuestra opinión. Registraron 25 millones de electores. De esos 25 millones de electores, votaron el 10% para uno de los candidatos que le otorgaron la oportunidad de darle segunda opción en la segunda vuelta. Y el segundo candidato sacó el 8%. Es decir, el candidato que obtuvo la mayor votación en primera vuelta fueron 1.850.000 votos. Es decir, el 10% de los 25.300.000 que estaban registrados como la población electoral. Vayan ustedes marcando quiénes y cómo y cuántos van a votar por un candidato. En la segunda vuelta, repito, del proceso electoral del 2021, votaron a su favor del candidato ganador 8.500.000. Si tomamos en consideración la masa, el universo electoral, que eran 27.300.000, solamente significaron el 34% de la población electoralmente lista para votar, pero que significaba el 20% de la población total, que somos 34 millones de habitantes. Es decir, hermanos ciudadanos, todos los electores deben saber que ese poder que nosotros estamos otorgando a nuestros representantes es aquel que ellos van a utilizar para mejorar, crear y hacer el mejor uso de los recursos de nuestra patria. Tenemos que tener mucho cuidado con ello. Yo creo que ya es hora que nosotros, como ciudadanos conscientes
de la existencia y vigencia de un país en proceso de crecimiento y quizá algún día en vías ya de desarrollo, tenemos que saber exactamente qué es lo que estamos votando. Voy a darles una pequeña idea de cómo funciona el uso y utilización del poder. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Vamos a tratar solamente en forma muy somera los poderes elegidos popularmente. El poder ejecutivo. Cuando nosotros elegimos al presidente, estamos eligiendo al hombre más poderoso del país. ¿Y por qué? Porque bajo su mando va a tener ahora 19 ministerios. Va a tener 25 gobiernos regionales, 195 alcaldías provinciales, 1.640 alcaldías distritales, y lo que es más, 2.302 alcaldías de centros poblados. Es decir, nos van a gobernar 4.163 autoridades que nosotros hemos elegido, pero que cada uno va a ejercer su autoridad y poder de acuerdo a la circunscripción territorial, estando por encima de todos ellos el presidente de la República. Dicho esto y aclarado esto, al único que hemos elegido para que maneje todo esto es al presidente de la República, los gobiernos regionales y los alcaldes. Pero quien ejerce el dominio total y absoluto del poder y difusión de los recursos, el presidente de la República. Si nos ponemos a imaginar, o nos imaginamos, ¿qué significa tener bajo su mando y decisión 19 ministerios? Es manejar casi el 90% del presupuesto general de la República. Ahí hay que preguntarse dos cosas. ¿Y aquellas autoridades que no siendo elegidas por nosotros actúan contrariamente a las disposiciones legales de la Constitución política, sin interesar si dichos actos perjudican o no a las mayorías, a las propias arcas y recursos fiscales? ¿Qué responsabilidad podría acarrearles a ellos? La necesidad de entender e internalizar en nuestras mentes y en nuestros corazones es que tenemos necesariamente que saber qué gente es la que va a gobernar a nuestra patria. El presidente de la República nombra, designa a todas estas autoridades. A todas. Algunas no, como se los voy a explicar. Como en el caso de los organismos autónomos constitucionales, como el Banco Central de Reserva, donde propone y el Poder Legislativo lo aprueba. Pero, ya ven ustedes, tal la cantidad de poder que nosotros estamos dándole al presidente de la República, y no los 34 millones, sino el 10%, el 20%. Estamos hablando de 8 millones de peruanos que podrían votar. En el proceso del 2021 se inscribieron 18 listas presidenciales con sus respectivas listas parlamentarias. Y además 6 que fueron tachadas o fueron irregularmente apartadas del proceso por mandato expreso de la norma regulatoria. Ahora es el doble. Estamos hablando de 36. La diseminación de la pretensión de querer ser presidente de la República y congresista es apasionadamente alto.
En consecuencia, creo que es hora y tiempo históricos de que el peruano debe saber exactamente qué es lo que debe exigirle a estas autoridades, porque ellos deben entender que no es la representación total de quienes lo eligieron, sino van a tener que ver que la necesidad es una sola y priorizarlas de acuerdo a las exigencias de las circunstancias. El Perú, en este acto, tiene más de 3.500 entidades dispersas en todos los ministerios. ¿Y quiénes designan a ellos? Los titulares de cada cartera o ministerios. Es decir, si estos no son controlados por quienes lo eligieron, por quienes nosotros hemos elegido, obviamente que van a actuar a su libre albedrío. ¿Y qué implica ello? Apartamiento de los lineamientos exactos que las necesidades del pueblo exigen y plantean. Por otro lado, tenemos que ser bien precisos en determinar que el poder legislativo ahora va a estar integrado por 60 senadores y 130 diputados. Más, menos. Situación que he explicado para cada uno de ellos, muchos de ellos van a ser elegidos pasando siempre la famosa valla electoral hasta con el mínimo número de electores van a ser nuestros representantes. Pero es que ellos no tienen la culpa, no van a tener la culpa. Tal vez nosotros tampoco, pero si sumamos la responsabilidad, esto va a ser responsabilidad de todos, tanto de los que han salido elegidos como los que vamos a los que nosotros elegimos. Mis queridos compañeros, conciudadanos, hay un tema relativo al tercer poder. El tercer poder es el poder judicial. Ustedes han escuchado exactamente muchos, y yo no puedo por ahora entrar a la minuciosidad que la circunstancia exige. Pero hablar de poderes, hablar de contrapeso de poderes, tenemos que hablar de contrapeso de armas para cada poder. El poder judicial no es elegido. El poder judicial sí utiliza los mecanismos electorales para elegirse entre ellos. Fíjese usted, el Poder Judicial nombran a su presidente, siendo un poder constitucionalmente reconocido, como es reconocido el Poder Legislativo, como es reconocido el Poder Ejecutivo, es el único poder que no tiene regulación legal que tenga que validar la presencia personal, funcional y misional de cada uno de sus miembros. Nosotros creemos que esta parte debe estar siendo evaluada por algunos de los presidentes que postulan a la primera magistratura de nuestra patria, que debe ventilarse en definitiva cómo validar, cómo podemos reconocer a un poder que no ha sido elegido. El poder nace del pueblo. Eso lo tiene en la Constitución Política del Estado. Ese es un tema que en otra sesión lo vamos a desarrollar, pero eso sí es necesario que desde ahora se vaya ventilando. Por otro lado, creemos necesariamente que la estructura del Estado, la estructura orgánica del Estado, debe estar integrada. Es muy probable, en las sesiones continuas lo vamos a desvestir, que todos los ministerios tienen que estar o tienen que integrarse
con gente auténticamente profesional. Pero cuando hablamos de profesionalismo, tenemos que hablar por tres términos: por el título que lo acredita, por la calidad de persona que lo ostenta y por el ejercicio pleno, moral, ética, política y económicamente que lo ejecuta el cargo. Es decir, cualquier peruano puede ser miembro del Estado, pero no cualquiera puede ser utilizado para usufructuar las funciones conferidas y utilizar indebidamente los recursos del Estado. Ese es el otro tema que lo vamos a tratar en una reunión posterior, en una sesión posterior, mediante la cual tenemos que determinar mecanismos constitucionales que permitan al pueblo elector utilizar medios para exigir la modificación de normas que afecten e incidan en un mal funcionamiento de las actividades del Estado. Todos los peruanos tenemos los mismos derechos. Antiguamente, recuerden, para aquellos que están compenetrados con el tema filosófico y político del derecho, sobre el contrato social. El contrato social fue concebido inicialmente, que sirvió como inspiración para muchas constituciones del mundo, para delegar a otras gentes, a otra parte del mismo patrimonio nacional, que sean ellos los que tengan que llevar a cabo todo lo necesario para que el pueblo, en su mayoría, pueda ejercer su libertad y hacer uso de sus mejores oficios y desarrollarse como persona y como sociedad. El nuevo contrato social que se debe implementar en nuestra patria es esa. Ya no empoderar a estas autoridades que vamos a elegir para que, en definitiva, en 5 años que duran sus periodos, puedan hacer elucubraciones políticas o ideológicas y cambiar la línea que nosotros le dimos para que trabaje y actúe en representación nuestra dentro del país y fuera de él. Entonces, quiero ir terminando de la siguiente forma. Perú, es hora de participar en la modificatoria constante, permanente, de las normas que regulan el comportamiento funcional de las autoridades políticas que nosotros hemos elegido. Y, asimismo, tener la posibilidad de garantizar su participación en la modificatoria constitucional para derrocar, si es posible, o abrogar o derogar cualquier ley que tenga la naturaleza contraria a la Constitución. Ya no debe existir ningún elemento humano o político que permita utilizar herramientas legales inconstitucionales para lograr sus objetivos. 2 cosas tenemos que precisar. Sobre ello, aquel funcionario público elegido por nosotros va a responder total y absolutamente por los actos que hagan los que él nombró. Y se utilizó recursos del Estado, su persecución será con tiempo imprescriptible. Y, en segundo lugar, la penalidad máxima. Y si eso pueda implicar la exclusión o autoexclusión de instituciones u organizaciones internacionales que lo impida, pues habrá que hacerlo. Porque a partir de la fecha de esta oportunidad que tenemos, en el periodo presidencial y regional del 2026 hasta el 2030, debe ponerse en práctica estas propuestas que las vamos a desarrollar en el transcurso de estos años y de este tiempo. Jóvenes del Perú,
Si ustedes están imbuidos en esa actividad dinámica de cambiar tu patria, utiliza tu juventud, utiliza tu efervescencia, tu creación para hacer lo posible. Ven, acá estoy. Te invito, inscríbete, suscríbete y vamos a impulsar una cultura política, moral, social y económica, donde los que deben conducir, quienes deben conducir los destinos de la patria y todo su futuro sean ustedes. Nosotros seamos los que induzcamos a que utilicen las herramientas legales y las herramientas constitucionales para dicho propósito. Vengan, suscríbanse, comenten, que ahí estaremos atentos a escucharlo y hagamos, en definitiva, de un Perú digno y no el hazmerreír de algunos insensatos que se van a meter sin querer, se van a meter a integrar la representación nacional en ambas cámaras. Eso no va a volver a ocurrir, que nosotros vamos a tener que mirarlos desde el balcón con nuestra imposibilidad de poderlo remover. Un abrazo para todos ustedes y les deseo un feliz año y muy seguro, y estoy completamente convencido que estoy siendo escuchado por ustedes. Propongan o vengan, ahí está el correo, y hagamos de este año el inicio del cambio total de nuestra patria. Un abrazo para todos.